cargo. Dios está en control. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Hemos estado meditando en la palabra del Señor en una serie planificando un año de fe, pero la semana pasada iniciamos una nueva serie que es la serie Manos a la Obra. Y básicamente esto consiste en que hemos estado haciendo un plan para un año, un plan personal, y entonces ahora nosotros no solamente debemos hacer un plan, aprendimos a escuchar a Dios, a identificar que Dios traza una línea para ayudarnos a entender la dirección de a dónde nos está llevando, y entonces nosotros no solamente tenemos que entonces entender la voluntad de Dios y sentarnos a esperar a que suceda. No, tenemos que ponernos a actuar en lo que Dios nos ha revelado. Y entonces la manera es muy sencilla. Tenemos simplemente que cambiar entonces, pasar al proceso de entonces actuar. Manos a la obra. Amén. Gloria a nuestro Dios. Muy bien, entonces me gustaría saber si ya se está proyectando en la pantalla. ¿Ahora sí? Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces el tema en esta oportunidad es: el primer paso siempre debe ser el primer paso. Amén. Parece una redundancia. El primer paso pues ya fue dado, ya lo dijimos, entonces ¿por qué volver otra vez al primer paso? Pero en realidad es un concepto que nosotros debemos tener bien claro en nuestra mente, en nuestro entendimiento, y la palabra de Dios hoy se va a asegurar a que quede bien claro y reforzado porque el primer paso siempre debe ser el primer paso. Amén. Hemos estado meditando en Esdras. Entonces aquí en nuestra imagen podemos ver que hay una línea trazada, la línea de inicio. Vamos a empezar una carrera, pero estamos en la línea de salida. Hay una meta bien definida, pero estamos en la línea de salida. Y si no damos el primer paso, nunca estaremos avanzando hacia la meta. Entonces es muy importante identificar, si estamos en la línea de salida, entonces debemos empezar a actuar. Muy bien, Esdras capítulo 3 y versículo 1 nos habla algo muy importante. Dice, de hecho, antes de leerlo quiero recordarles, la semana pasada estábamos viendo cómo en el libro de Esdras, cuando la nación de Israel estaba cautiva. Amén. Entonces habían sido llevados cautivos fuera de Israel, y entonces Dios despierta el espíritu del rey y entonces mueve al pueblo de Israel y dice: todos ustedes que quieran ir y levantar casa a Jehová tienen todo el permiso para volver. Los que no pueden ofrendar y apoyar de diversas maneras para que ellos lleven los recursos que les van a hacer falta para levantar casa a Jehová. Entonces estábamos en eso, ¿sí? Ahora Esdras capítulo 3 y versículo 1 dice: y cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, se reunió el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre de él el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Muy bien, en el versículo 1 dice: entonces llegó el séptimo mes, según el calendario hebreo. Y entonces esta fecha, este mes, no fue un mes simplemente por coincidencia. No, fue un mes muy específico, seleccionado a propósito porque es el mes en que se celebra la fiesta de los tabernáculos. Entonces ellos comenzaron a decir: vamos a empezar la obra, pero la vamos a empezar con fiesta. Amén. Celebrando. No con dolor, con angustia, no, con fiesta, con celebración.
Y entonces dice, los hijos de Israel estaban ya en las ciudades. Ellos habían regresado a sus ciudades originales y entonces se habían establecido sus familias para que ellos pudieran subsistir. Y entonces ya establecidos ellos en sus casas, después se reúnen en Jerusalén para entonces poner manos a la obra y comenzar la reedificación. Pero aquí hay un detalle muy importante. Dice, se reunió el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Ahora, ¿qué significa como un solo hombre? Cuando está hablando entonces como un solo hombre, en realidad está hablando que estaban de común acuerdo. Estaban de acuerdo en algo, tenían un mismo propósito. Y entonces el que fueran como un solo hombre es que cada uno tenía sus tareas asignadas, cada quien estaba cumpliendo con esas tareas. Y entonces ellos estaban trabajando de mutuo acuerdo sin involucrarse uno a decirle, no, lo que estás haciendo no se hace así. No, a él se le deja trabajar porque es su área, yo hago lo que a mí me toca hacer. Y cada quien se empeñó y estaban de mutuo acuerdo. Como un solo hombre, como nos pasa a usted y a mí. Amén. Creo que solamente en la comedia del Chespirito es donde le pusieron una mano de bailarina al pobre hombre, le hicieron un injerto. No sé si se recuerda de ese capítulo. Pero le cuento algo más personal. Hace muchos años estábamos preparando una actividad y llevábamos varios días con los preparativos, desvelándonos y trabajando duro para poder lograrlo. Y entonces ya era una noche previa a la actividad y todavía nos hacía falta preparar material. Y entonces estaba yo ahí trabajando. En una de esas, tratando de entre trabajar y conversar, digo, ¿sabes? Una vez me comí un zapato. Y la otra persona se me queda viendo, ¿te comiste un zapato? ¿Qué estás diciendo? Y yo dije, ¿por qué dije que me comí un zapato? En mi mente estaba, me comí un pan. Pero yo dije zapato. ¿Sí? Nunca antes me había pasado, así que yo estaba muy avergonzado. Pero la otra persona muy amablemente me dijo, en realidad lo que pasa es que estás muy cansado. Es mejor que descansemos. ¿Sí? Pero qué feo es que yo pienso una cosa y digo otra. Sí. Y me ha pasado varias veces, pero no le doy detalles porque qué pena. Son demasiadas y se nos va el tiempo en historias. Entonces, pero miren mi hermano, es muy incómodo. No funcionamos cuando en realidad queremos hacer una cosa y vamos y hacemos otra. ¿Amén? Pero el pueblo de Israel no estaba de esa manera. En ese momento ellos estaban en un mismo propósito, en un mismo sentir, con una misma dirección y cada quien sabiendo hacer lo suyo sin estorbar el trabajo de otros, todos cumpliendo. Funciona como máquina. Amén. Gloria al Señor. Es maravilloso cuando estamos así trabajando en la iglesia también. Amén. Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Y no hay nadie murmurando que eso no me gusta, que debería ser mejor de otra manera, pero al final de cuentas yo no me meto porque eso no pasa aquí. Amén. Todo funcionando en armonía es maravilloso. Amén. Pero entonces llega un momento, mi hermano, en donde nosotros nos damos cuenta. El pueblo de Israel tuvo que unirse y entonces poder cumplir un propósito. Y entonces cuando todos están involucrados y tienen una meta, entonces la organización es fácil y fluye de manera natural. Fluye de una manera tan especial y natural. Miren mi hermano, es muy feo cuando nosotros tenemos que forzar las cosas. Sí, mi hermano, no sé si usted ahora en el tiempo de pandemia es donde se desató esto de las tiendas online, comprar por internet. Y no sé si usted alguna vez ha comprado algún mueble, pero miren mi hermano, estamos felices, compré un mueble así y me lo van a mandar. Y cuando usted lo recibe está como así.
¿Por qué? Porque viene en una caja desarmado y después a romperse la cabeza cómo armarlo, ¿verdad? Y qué bonito, mi hermano, cuando uno empieza y dice, ay no, pero tan fácil que está, y todo está encajando bien en su lugar, y de repente aparece una pieza y no casa, y usted tiene que ir con un mazo como de albañil y pa, pa, pa. ¿Sí? Porque no casa. Mi hermano, y de repente nos damos cuenta, ay, esta pieza no va con esta otra, y ya la estoy descomponiendo. Amén. Pero todo fluye de manera natural y encaja tan fácilmente cuando nos dejamos dirigir por Dios, cuando estamos unidos en verdad. Entonces esto es lo que Dios está despertando en nuestro corazón y nos está hablando a través de este propósito. Miren, hermanos, entonces nosotros tenemos que poner manos a la obra. Pero también tenemos que tener claro, mi hermano, de que nosotros tenemos un Padre que es sobrenatural. Y entonces nosotros podemos alcanzar a hacer cosas verdaderamente sobrenaturales. Y todo va a fluir. Aunque suene confuso, estamos fluyendo en un mundo sobrenatural de una manera natural. Cómoda, pues. No nos impresiona, sino al contrario, estamos confiados. Dios sigue fluyendo. Amén. Entonces esto es maravilloso, mi hermano. Pero ¿sabe? Entonces dice en el versículo 2: entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios. Ahora hagamos una pausa aquí. ¿Sabe, mi hermano? Israel había sido destruida de pies a cabeza. No habían muros, no habían casas, no había ni siquiera el templo, nada. Y entonces ellos se reunieron y comenzaron la reedificación. Y la manera como la empezaron a hacer fue reedificando el altar. Sin techo, sin paredes, sin seguridad. Pero el altar para el pueblo de Israel en ese momento fue el primer paso. ¿Qué significa edificar un altar? Dice, mi hermano, edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, para darle a Dios ofrenda, para rendirle culto. Para eso es un altar. Y para ellos ese fue el primer paso. No importa que no haya techo ni paredes, no importa que no hayan puertas. Miren, mi hermano, ¿para qué quieren puertas si no hay paredes todavía, verdad? Pero a ellos no les importó tener el altar a la intemperie. Si usted se recuerda, mi hermano, el templo estaba construido por el atrio, por el lugar santo, por el lugar santísimo. Y yo, mi hermano, de metido hubiera empezado por el lugar santísimo. Amén. Y ellos dijeron no. Vamos a empezar por el altar. Y empezaremos a darle a Dios el culto que Él merece. ¿Sabe, mi hermano? Viene a mi mente entonces, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá. Todo lo demás vendrá. Usted y yo busquemos lo primero. Edificar altar. Alabar a Dios. Adorarle. Ese fue el primer paso. Amén. Y entonces, ¿podría ser el primer paso para usted y para mí?
versículo 3. Y asentaron el altar sobre sus bases, aunque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos a la mañana y a la tarde. Miren, mi hermano, entonces dice, ellos se reunieron como un solo hombre, de mutuo acuerdo, pusieron las bases del altar y edificaron, levantaron el altar y comenzaron a dar entonces holocaustos en ese altar. Pero dice, involucra ahí, estaban con miedo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado que el pueblo de Israel tuvo miedo en algún momento? ¿Ha escuchado alguna vez que tenían miedo? ¿Sí? En nuestros tiempos, mi hermano, los de Israel casi que son intocables. ¿Sí? Con esa esfera, la cúpula, le llaman la cúpula de hierro. ¿Sí? Se saben defender muy bien. Claro, por debajo es que los atacan a veces, ¿verdad? Con los hombres bomba y todo el asunto, pero generalmente ellos salen a defenderse. Pero la Biblia reporta varios momentos en donde el pueblo de Israel tuvo miedo y este es uno de ellos. Estaban a la intemperie, al alcance de la vista de los enemigos. ¿Pero qué hicieron? ¿Se escondieron? No. Ahora mire, mi hermano, ¿qué es lo que se siente cuando uno está en la línea de partida? En la línea de salida. ¿Qué es lo que uno puede tener o sentir en su corazón? Algunos pueden decir, ay, solo de pensar en correr todo esto, ya me puse nervioso, me voy a caer, me va a faltar el aire. ¿Sí? Que se me sube el azúcar o que se me baja. Y mire, mi hermano, tantas cosas que pueden angustiarnos, ponernos nerviosos, avergonzarnos. Otros están eufóricos, ya quiero que den el banderazo de salida, ya estoy listo. ¿Sí? Pero mire, mi hermano, cuando nosotros entonces nos damos cuenta, yo soy capaz, yo he entrenado para esto, yo he estudiado para esto. Y entonces voy y lo hago y estoy listo para volverlo a hacer. ¿Para quién es la gloria? Para mí. ¿Y Dios? Dios que espere su turno de gloria. Entonces ahí no participa Dios. Amén. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos miedo? Cuando tenemos miedo de emprender algo, de empezar algo, de dar el primer paso. Miren, mi hermano, entonces comenzamos a darnos cuenta. No me he entrenado bien, no he estudiado lo suficiente, nunca antes lo he hecho. Probablemente de mi familia tampoco nadie ha hecho algo como esto. Pero en el nombre de Jesús yo voy y lo hago. Porque no ha sido decisión mía, sino que Él me reveló que este es mi camino. Llegamos a la meta. ¿Para quién es la gloria? Para Dios. Porque yo reconocí desde el principio que no podía, que no sabía ni cómo, pero yo le estaba creyendo a Dios. Entonces, con miedo, sí, es necesario tener miedo. Sabemos muy bien, mi hermano, que valiente no es aquel que no experimenta temor. No, a pesar del temor y el miedo, va y enfrenta la dificultad. Ese es un valiente. Amén. Entonces nosotros debemos aplicar esto a nuestra vida. ¿Sabe, mi hermano? Entonces estamos en la línea de partida y entonces tenemos que dar el primer paso. Pero ya vimos que el primer paso del pueblo de Israel para reedificar el templo fue edificar el altar. Edificar el altar es entonces entrar a la presencia de Dios para darle adoración, para tener intimidad con Él. Y hemos visto, mi hermano, en lo que hemos aprendido en la serie anterior, de que entonces, mi hermano,
entrando en intimidad con Dios es donde encontramos dirección, donde encontramos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, Él es la fuente de mi visión. Y lo que el primer paso me está diciendo es, si Él es la fuente de la visión, Él es la fuente también de la provisión. Por eso yo todos los días voy y entonces le doy alabanza, le doy adoración, le busco a Él y doy el primer paso. Porque el primer paso siempre debe ser el primer paso. Amén. Intimidad con Dios. Él me dio la visión. Ahora también me da la provisión. No sé cómo es usted, mi hermano, si es muy organizado y hace un plan. Algunos recomiendan que hoy en la noche debo hacer un plan de lo que voy a hacer mañana. Y así me despierto ya con todo organizado. Y funciona muy bien. Pero algunas veces, mi hermano, empezando el día y entonces ya nos cambió el plan, una emergencia y tenemos que atenderlo, salir de la emergencia y además cumplir con el plan. Y se nos complica. Mi hermano, pero entonces siempre recordando, el primer paso es el primer paso. Entonces, Dios, la fuente de provisión, vengo con Él a tener intimidad. Él me va a dar la habilidad para cubrir y atender la emergencia y al mismo tiempo atender mi plan del día. Con Dios se puede. Se puede hacer más de lo que imaginamos. Amén. Y esto es, mi hermano, lo que hizo el pueblo de Israel. Dice, mi hermano, dice, ofrecieron holocaustos en la mañana y en la tarde. Vea el versículo 5, dice, y a más de esto, el holocausto continuo y las nuevas lunas y todas las fiestas santificadas de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos de los templos del templo de Jehová no se habían echado todavía. No habían ni cimientos para el templo, pero la adoración había comenzado. La ofrenda, el sacrificio había comenzado. Amén. Muchas veces decimos, si me bendices, voy a ofrendar. Si me bendices, si me gano la lotería, te doy el diezmo. Mire, mi hermano, sin nada, Dios se merece ser el primero en nuestras vidas. Dios se lo merece. Aleluya. Esto es maravilloso, mi hermano. Entonces muchas veces, mi hermano, nosotros estamos esperando. ¿Sabe? A veces tenemos la conducta. Vamos a Dios a buscar dirección. Dios nos revela su voluntad. Y entonces hasta la próxima necesidad, vengo Dios. Nos vemos. Amén. Y no es así. Dios nos está enseñando. No. Si quiero dar el segundo paso, el primer paso es volver con Él. Quiero dar el tercer paso, entonces vuelvo al primer paso. Amén. Es lo que Dios nos está enseñando hoy. Dice, todos los días había holocaustos para Dios, ofrendas espontáneas, voluntarias, sacrificios, fiestas. Dios primero. ¿Queremos llegar a la meta? Demos el primer paso. Aleluya. Quiero animarle a que se ponga de pie.